Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión de Zoom del día de hoy, en donde vamos a empezar esta parte de retroalimentación de lo que es el gobierno de la Ciudad de México como parte funcional del derecho administrativo. Es decir, nosotros establecemos esta línea paralela de cómo nosotros establecemos estas condiciones eh, y sobre todo la importancia que tiene la Ciudad de México para el efecto de nosotros como país. Obviamente, la Ciudad de México, dentro de los cánones ordinarios del derecho propio, establece un parteaguas súper importante para lo que es la administración pública federal. Y sobre todo porque la administración pública va a depositar ahí sus poderes federados, sus poderes de la Unión, y va a establecer a la capital del país. Desde luego, la importancia y relevancia que tiene el gobierno de la Ciudad de México hoy día para consolidar el pacto federal y dentro de sus condiciones intrínsecas a lo que es los gobiernos, establecerá una historia, sí, pero también debe establecer ciertos estatutos y elementos cardinales, ¿no? Puntos cardinales en este caso, para poder establecer cómo va direccionado el país. Entonces, en esta parte, jóvenes, hay que entender que la Ciudad de México tiene mucho poder político y tiene mucho peso específico en la toma de decisiones de la administración pública federal. Es decir, desde su fundación en la Gran Tenochtitlan, entendíamos que las formas de gobierno operaban ya de una manera conmutativa, de una manera organizada, de una manera ejemplar, por así decirlo, porque dadas las condiciones de esta cultura, que es la azteca o la mexica, establecen una agricultura propia, establecen una economía propia, establecen una arquitectura única en su tipo y adelantada para la época, pero que finalmente empiezan a trazar las bases de la administración pública en los imperios, en los emperadores, que era el máximo jerarca y representativo de los pueblos prehispánicos, ¿sí? Por otro lado, bueno, viene lo que es esta colonización de la corona española respecto de nosotros y en procesos también de la administración pública, empiezan a instaurar antes del México independiente y antes de la República, de la propia Reforma, establecen esta parte de edificación, pero también esta parte de cómo van a llevar los gobiernos acorde a un sistema administrativo y organizador sobre todo. Pero es aquí donde van a empezar a edificar centros culturales, centros educativos, condiciones científicas, comerciales e industriales, convirtiéndose en una de las ciudades más pobladas y consolidar la metrópoli del mundo. Si me regreso un poco a al México Tenochtitlan, estableceremos que esta línea también de organizar su administración pública establece también el modelo educativo, porque establece modelos en donde el Tepochcal y el Calpulli pues eran deidades o centros de guerra en algunos casos, y centros para grandes filósofos en la parte de los astrónomos. Obviamente con la llegada de los españoles, ellos implementan un nuevo tipo de educación y empiezan a evangelizar a lo que es las tribus prehispánicas. Desde luego, establecer una historia, hay tres momentos ejemplares y preponderantemente importantes para la consolidación de la Ciudad de México, como lo referí en el video explicativo, que es la fundación y caída del México Tenochtitlan, la llegada de la corona española y el proceso de evangelización y el proceso de una nueva economía, de una nueva educación, de un nuevo proceso de enseñanza, nuevos métodos productivos como es la domesticación de animales, la importación de ciertos insumos que no eran propios de la región.
Y desde luego el México independiente, que este México independiente a su vez va a establecer otra nueva forma de gobierno, otra nueva forma de administración pública. Veíamos también en el video explicativo esta parte de que los aztecas hayan y erigen su gran Tenochtitlan sobre lo que plasmaba el dios Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente devorada por el águila y sobre todo el islote de nopales. Acto seguido, Hernán Cortés derrota a los aztecas y se instaura la colonia, el México de la Nueva España. Pero no es hasta que se independiza este movimiento de 1810 hasta 1821-1824 que se establece una nueva república de la mano del primer imperio con Agustín de Iturbide y su entrada triunfal a la Ciudad de México. Repito, Ciudad de México a través de los años establece momentos importantes. Por ejemplo, en Popotla todavía se encuentra ese árbol donde se dice que Hernán Cortés lloró una de las derrotas en el México Tenochtitlan, ¿no? A la altura de lo que es el colegio militar, el antiguo colegio militar, y lo que es la zona de Cuitláhuac, toda esa parte de entre la alcaldía Miguel Hidalgo y la alcaldía Escapotzalco. Desde luego, para 1847, la derrota del pueblo mexicano, específicamente del ejército mexicano y la defensa de Chapultepec, a manos de los estadounidenses. Y es aquí donde Santana firma estos tratados de Guadalupe Hidalgo por el que México pierde más de la mitad del territorio nacional. Obviamente las defensas también de Puebla y la heroica Veracruz son importantes, pero se tornan más relevantes estas condiciones porque aquí es donde el gobierno estadounidense iza la bandera en Palacio Nacional y en el propio castillo de Chapultepec como una afrenta, ¿sí? Una afrenta al pueblo de México. Entonces, en esta línea paralela, muchachos, hay que entender que el Tratado de Guadalupe Hidalgo establece una nueva forma también de administración pública, porque es aquí donde se instaura de la mano de lo que es la colonia, de la mano de lo que es la instauración de la República, el sistema de departamentalización y las prefecturas como operaban en las provincias de España, ¿sí? Desde luego, estas provincias establecen cómo nosotros vamos relacionando ahora sí a la Ciudad de México como un sistema de departamentos, como un sistema de, de organización diferente. Y repito, para relevancia de la Ciudad de México hay que establecer que en 1864, con auspicio del gobierno conservador, imponen a Maximiliano de Habsburgo como segundo emperador del país, se instaura el Segundo Imperio, se suprimen los poderes federados y se centraliza nuevamente en una corona esta parte del gobierno federal, esta parte de cómo nosotros vamos relacionando al México contemporáneo, ¿no? Nuevamente la Ciudad de México es importante, ¿por qué? Porque al desaparecer los poderes de la Unión, establecemos esta parte de cómo nosotros vamos relacionando al México actual. Y desde luego relacionado al México actual, tiene mucho que ver en cómo estamos organizando esta parte de la administración pública federal, ¿sí? Desde luego, hoy día establecer esta parte de departamentos centra una herencia importante para la fundación de un departamento importantísimo, lo que es el Departamento del Distrito Federal, que más adelante les voy a hablar brevemente de esta historia, ¿no? Desde luego, con la llegada de Maximiliano, el presidente Juárez queda en descontento porque en algún momento se mantuvo exiliado de las actividades del país. Pero es aquí donde también con la instauración de las leyes de reforma y el secretario Lerdo de Tejada, porque mucho se le da de crédito a Benito Juárez, pero se nos olvida mucho de lo que hace Sebastián Lerdo de Tejada en cuanto a la institución de una emisión de leyes que separan a la Iglesia Católica de los asuntos del Estado mexicano.
y su ley de extinción de bienes eclesiásticos, la instauración del registro civil en la Ciudad de México, el primero en su especie, de poner del poder a Maximiliano de Habsburgo hasta que es fusilado en la ciudad de Querétaro, para que el presidente Juárez de nueva cuenta instaure el gobierno republicano y desde luego se instauren o se reinstauren los poderes federados en Palacio Nacional, que tiene su sede ¿en dónde? En la Ciudad de México. Se crean nuevos tribunales, se crea una Suprema Corte por primera vez en el México contemporáneo de la época. Pero seguía operando este sistema de provincias y departamentalizaciones que desde luego hasta la llegada de Porfirio Díaz con su dictadura casi por 30 años, nuevamente el poder se vuelve a centralizar, nuevamente vuelven a favorecer a los más privilegiados, pero Porfirio Díaz establece su gobierno central en la Ciudad de México, ¿sí? Obviamente, a la postre de esta dictadura de casi 30 años, es Francisco I. Madero quien nuevamente entra en esta parte de la disputa por el gobierno federal y cómo instaurar a la Ciudad de México como sede de los poderes de la Unión, como sede de esta parte de concentrar el poder de la administración pública. Y es hasta la decena trágica donde nosotros vamos a ver con Victoriano Huerta esa usurpación del poder y se instalan primero en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, pero subsecuentemente en Palacio Nacional. Y específicamente la decena trágica, se va a llevar a cabo en otro de los inmuebles importantísimos que hacen único a la Ciudad de México también, el Palacio de Lecumberri, ubicado entre lo que son las avenidas Eduardo Molina y lo que es parte del primer cuadro del centro histórico. Entonces el impacto que tiene la Ciudad de México es también social, porque más allá de sus monumentos, más allá de la investidura que representa, la Ciudad de México también ha vivido dos eventos importantísimos y de mega magnitud, como son los sismos de 1985 y del año 2017, en donde la incompetencia del gobierno federal en el año de 85 hace que los mexicanos se vuelquen a las calles en aras de rescatar cuerpos, de salvar vidas, de remover escombros y todo lo que se ha suscitado a lo largo de ya más de 40 años. Desde luego, los sismos de 2017 ven otra vez una Ciudad de México rebasada, una Ciudad de México poco capacitada en áreas de protección civil. ¿Y por qué llego yo a este punto de las departamentalizaciones de la época de la colonia, de la época de la república, hasta llegar a la época del porfiriato? Porque en este sentido, el departamento del Distrito Federal tiene sus bases primero en el Imperio Azteca, después en la Nueva España, y ahora bajo la denominación de Ciudad de México, pues es capital del país. Se denomina al Distrito Federal por ser sede de los tres poderes federales, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y recibe el nombre de Ciudad de México como capital central de los poderes de la Unión, pero también capital central de lo que hacen ciertos movimientos geopolíticos, geoeconómicos que toman relevancia para el país, como es la instauración de una bolsa de valores de carácter bursátil, centros atractivos como es hasta cierto punto el propio castillo y la zona de Chapultepec, el Palacio Nacional, la Alameda Central, el Museo de Antropología e Historia. Por eso hace importante que la Ciudad de México sea un centro cultural, industrial, comercial, bancario, académico, donde se van a desarrollar todas todas las condiciones de cómo establecer esta parte del México nuevo, ¿no? Hay centros de investigaciones, desde luego, porque no nada más están las condiciones académicas. Recordemos que hoy día están las sedes del CONACYT, las sedes del INACIPE, es decir, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Colegio de México, Colmex, está lo que es el propio Sinvestaf del Politécnico, que mucho de la gente que vive en provincia decide hacinarse o temporalmente radicar en el país para poder establecer estas áreas de investigación. En cuanto al número de habitantes, refería yo en el video explicativo que hay más de 9 millones de habitantes actualmente.
Aquí la cifra nos arroja el INEGI en el año 2020, 9.209.944 personas, de las cuales 4.805.017 son mujeres y 4.404.927 son hombres, ocupando el segundo lugar de las 32 entidades federativas del país. La Ciudad de México basa principalmente su economía en servicios, en comercio, desde luego también, pero esto hace que el 73% de la economía sea proveniente de los servicios. El resto, pues, viene de las actividades del comercio, pero no todo el comercio es formal. Y esto, pues, pudiera perjudicar un poco esta economía de la Ciudad de México. En el 14 restante se van a ubicar algunas actividades de carácter industrial. Su aportación al PIB nacional es del 15.1 en el año 2023 y establecía que de 9 de cada 100 pesos establecemos el ingreso per cápita, ocupando el primer lugar de las 32 entidades federativas. Y esto tiene que ver mucho con la población flotante. ¿Por qué? Porque la población flotante hace dentro de estos habitantes, y estamos hablando aquí nada más de los que están residiendo, población flotante es aquella que viene del Estado de México u otras zonas conurbadas a la ciudad para trabajar y hacer procesos productivos, transformar procesos productivos. Su fuerza de trabajo se ubica en el 2024 en 5.218.209 empleos entre personas de 15 años o partiendo de 15 años a más, ¿sí? Es decir, 7 de cada 10 personas de 15 años y más ya pretendían buscar o bien tienen trabajo estable. La Ciudad de México tiene 427.959 establecimientos a lo que es el año 2018. Esto obviamente va creciendo o va disminuyendo en acorde a lo que es la apertura o cierre de los mismos establecimientos. Y se ubica para la fecha entre el lugar 2 de las 32 entidades federativas. Su geografía, desde luego, parte de una extensión territorial de 1.494 kilómetros cuadrados, ocupando el lugar 32 de las 32 entidades federativas, porque es la entidad federativa más pequeña. Su superficie, desde luego, se convierte en que lo que refería hace un momento, el 10% de la población, es decir, casi unas 10 millones de personas, nos trasladamos del Estado de México a la Ciudad de México a estudiar o a trabajar. Y esto genera grandes ingresos. ¿Por qué? Porque se mueve todo el sector restaurantero, se mueve todo el sector comercial, todo el sector industrial. Los que estamos en formación de abogacía o algunas otras especialidades, pues desde luego movemos la actividad. ¿Por qué? Porque muchos de los asuntos se derivan ahí en la Ciudad de México. Se localiza en la cuenca suroeste del Valle de México y se rodea de una gran cadena de montañas y por mencionar algunas, pues tenemos a los volcanes del Popo y el Isla, el Cerro de la Jusco, el Cerro de la Estrella, entre otros más. Actualmente se ubica al norte con el Estado de México y limita con el sur con el Estado de Morelos. Al oriente una parte del Estado de México también, pero con acceso al Estado de Puebla. Al poniente con el propio Estado de México a la altura de Toluca, que es capital del Estado de México. Hacia el sur, pues ya sabemos que viene Morelos, Guerrero, Oaxaca y otras entidades federativas. Su división política consta de 16 alcaldías. Aquí en el mapa lo tenemos, ¿no? 16 alcaldías y cada una de ellas representa también elementos económicos, geográficos y políticos que hacen al Distrito Federal o a la Ciudad de México establecer una entidad federativa respetando su organización política interior y administrativa. ¿Sí, jóvenes? Es decir, nosotros vamos en esta línea paralela también que la Ciudad de México sea sede de los poderes de la Unión. Es decir, aquí se va a instaurar lo que llamamos el Pacto Federal. Y el Pacto Federal tiene mucho que ver en cómo están relacionados los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero yo creo que el dato importante que voy a aportar aquí en materia de infraestructura es que tanto los poderes de la Unión geográfica y urbanamente están ubicados en una línea triangular. Y quizá el Palacio Legislativo de San Lázaro esté un poco más alejado,
porque esa está hasta la zona de Congreso de la Unión. Y en tanto que la Suprema Corte de Justicia y el Palacio Nacional están a un lado, están muy bien limitados, ¿no? Y entonces esta línea triangular nos dice que el Poder Ejecutivo está representado en Palacio Nacional, el Poder Judicial está representado paralelamente sobre esa misma calle de Pino Suárez, y el Poder Legislativo está ubicado un poquito más atrás en la zona de lo que es Congreso de la Unión. Pero que en la línea limítrofe y en la línea de cómo estamos ubicados, pues obviamente el Palacio Nacional complementa esta trilogía urbana. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bien, continúo. Desde luego que la Ciudad de México, al ser representada por el Distrito Federal, requiere ser una entidad federativa con patrimonio propio y plena capacidad para discutir y atender sus bienes necesarios. Estipular que se ajusta a lo dispuesto de la Constitución Política Federal y desde luego hoy día su propia Constitución, porque recordemos que la Ciudad de México ya tiene su propia Constitución. Lo que la hace ya ser un Estado federado, ya lo que la hace ser un Estado libre y soberano, ¿sí? Desde luego recibe la encomienda de cómo va a ejercer a los poderes de la Unión desde el artículo 122 constitucional. Y obviamente establecer en esa línea paralela cómo la Ciudad de México debe llevar a cabo sus negocios jurídicos. ¿Sí? Es decir, que nosotros en un plano laico, democrático, constitutivo, vamos a tener también una Ciudad de México representativa y democrática. Y desde luego que la función de su constitución política establece las normas y garantías de goce y derechos fundamentales. ¿Por qué es importante reconocer a la Constitución? Porque al final del día también va a llevar a cabo funciones y va a determinar actividades de la administración pública local. ¿Sí? Desde luego, la Ciudad de México establece en el artículo 122 un garantismo autónomo y sobre todo darle autonomía al régimen interior y organizador de la política pública y administrativa de de la propia capital del país. Brinda un segundo, por favor. Bien, desde luego, la Ciudad de México establece también su base constitucional en este artículo 122, pero su naturaleza jurídica la vamos a encontrar en su propia constitución, pero también en el estatuto del gobierno del Distrito Federal. Y es aquí donde se van a constituir también las normas del gobierno federal, sí, pero también los ordenamientos del gobierno estatal. Obviamente, el ejercicio del poder legislativo se va a depositar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Y en términos de la Constitución Política Federal y de la localidad, se deben establecer los mismos requisitos que marca el artículo, me parece el artículo 85 para efectos de los requisitos de los diputados, porque el 90 marca lo que es la administración pública. Este ejercicio también se lleva a cabo por voto directo, voto secreto y una representación de mayoría relativa y proporcional a la vez. Su línea colateral tiene afinidad con los procesos legislativos para reformar, aprobar, sancionar y sobre todo establecer nuevas leyes, ¿sí?
Es decir, todas estas iniciativas de ley tienen que discutirse en el Congreso local para que puedan ser aprobadas. Desde luego, atribuciones de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pues es establecer también la hacienda pública, relacionado con una ley de ingresos local y el presupuesto de egresos local. Porque desde, lo decía yo ayer en el video explicativo, desde el gobierno de los hombres se necesitan a los funcionarios públicos y un presupuesto, desde luego, para encomendar las tareas de la Ciudad de México a lo que es la administración de las cosas. El Poder Judicial se va a depositar en el Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano de impartir esa controversia entre particulares o entre particulares y el Estado. ¿Me explico? Acto seguido, bueno, tiene en cuenta tribunales de disciplina judicial, tiene en cuenta órganos de la administración judicial y los juzgados de distrito, propios que establece la Constitución Política Federal como la Constitución Política de la Ciudad de México. En un efecto garantista independiente y sobre todo que los magistrados, magistradas, jueces y juezas establezcan el buen ejercicio de la función pública. Esto viene establecido en el artículo cuarto, perdón, en la fracción cuarta del artículo 122. Obviamente, la depuración de los comités en cuanto a la evaluación de los tribunales tiene que estar en esa parte de postulación periódica y sobre todo que las candidaturas tengan esa condición de ser especiales, electas y observando la paridad de género. Es decir, que haya más mujeres que hombres en algunos cargos de elección popular. La administración pública, desde luego, en la Ciudad de México tiene que ser centralizada y paraestatal, incluidos los tabuladores y percepciones de cada uno de los servidores públicos, porque la hacienda pública se va a encargar de revisar esas condiciones de cómo está viviendo México. La hacienda pública de la ciudad es unitaria, incluyendo su régimen patrimonial, y sobre todo es centralizada porque también tendrá un carácter unitario. ¿Sí, muchachos? Ahora bien, hay que establecer que dentro de la Administración Pública Federal, nosotros vamos a corresponder, sí, al titular del Ejecutivo local, que será el jefe o la jefa de gobierno. Y que al disponer de 16 alcaldías, también cada una de estas alcaldías tiene su representante, lo que llamamos el jefe delegacional. Uh-huh. Ahora bien, las alcaldías, para efectos del órgano del poder público, son órganos de carácter político-administrativo que están integrados por los concejales y por el alcalde, antes llamado jefe delegacional o delegado. Y es aquí donde se va a tomar esta parte de los mandatos a través también de votos universales, directos, secretos, autónomos y libres. Uh-huh. Para que nosotros entendamos cómo operan las alcaldías, pues hay que conocer a los concejales, hay que conocer a los consejos de participación ciudadana de la Ciudad de México. Esta parte de las concejalías tiene relevancia en cuanto a cada uno de los integrantes de cómo estamos relacionando la administración pública federal. ¿Sí? Y entonces, en esta parte, jóvenes, nosotros debemos entender que la Ciudad de México tiene mucho que ver en cuanto al sistema político del país. ¿Por qué? Porque su gobierno, al establecerse en demarcaciones, establece la reelección de alcaldes por periodos inmediatos. Establece la reelección, la no reelección, perdón, de concejales por periodos inmediatos. No permite el nepotismo o en esta condición los favores entre compadrazgos y toda esa parte. ¿Sí? Obviamente nosotros vamos estableciendo mucho de cómo la manera autónoma de la Constitución debe operar en aras de las demarcaciones territoriales, pero también que las personas y concejalías reúnan los requisitos que establece la Ciudad de México. ¿Para qué? Para participar a esos cargos. No puede haber conflicto de intereses,
Si un familiar tuyo está ocupando un cargo, pues deberá dejarlo o en su defecto esperar el tiempo de ley para que tú puedas postular como familiar de esa persona. Obviamente, la constitución de los órganos del poder de la Ciudad de México está a revisión de quién, del gobierno federal, pero también su propia legislación local establece la forma en cómo vamos aterrizando estas condiciones. Y sobre todo, que en la Ciudad de México nosotros tenemos proyectos que comprometan a los servidores públicos a trabajar mejor por la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Bien. Como parte de los siguientes temas de esta asignatura, vamos a ver a la Administración Pública Federal, pero desde el eje central, es decir, desde cómo se denomina su régimen como ente público y que se va a dividir en esa condición del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y sobre todo, vamos a conceptualizar y definir a la administración pública como el conjunto de áreas del sector público que establece la ley orgánica y sobre todo cómo la ley orgánica debe establecer esta línea de cómo relacionar y cómo direccionar, ¿sí?, al país. Permítame un segundo, por favor. Bien. Establecer esta línea paralela de la administración pública al sector público necesita la ejecución de obras públicas, la realización de los fines comunes del Estado y esas condiciones socioeconómicas para lograr una buena armonización del país. Obviamente, de acuerdo con su base constitucional, el artículo 90, la administración pública es centralizada, paraestatal y acorde a una ley orgánica que establece el gobierno. Pero también recae sobre la Ciudad de México, recae sobre las 31 entidades federativas restantes. Por eso, con acuerdos de ley, la Administración Pública Federal establece una dependencia, la diferencia entre una dependencia y una entidad. La dependencia será aquella institución de carácter público que está subordinado de forma directa a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Es decir, algunos secretarios de Estado, algunos secretarios de gabinete, algunas entidades de direcciones, la propia Consejería Jurídica de la Ciudad de México y del gobierno federal. Entonces, la administración pública es centralizada cuando las oficinas de la Presidencia de la República están en una relación de concatenación con las secretarías de Estado, con los órganos desconcentrados, el propio órgano desconcentrado del Poder Judicial establece cómo el Poder Ejecutivo debe llevar a cabo estas tareas. ¿Sí? Por su parte, la administración pública paraestatal o centralizada o descentralizada debe estar integrado por organismos centralizados de las propias empresas de participación estatal, como son las organizaciones nacionales de seguros y fianzas o los fideicomisos públicos. ¿Sí? Desde luego, nosotros establecemos a la administración pública como aquellas entidades que se van a ocupar hasta cierto punto de las necesidades básicas de los ciudadanos, como es la Secretaría de las Mujeres, como lo es la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Agencia Digital, las propias Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y que estos organismos autónomos fueron creados entre las finales de los 80s, principios de los 90s, para desarrollar funciones primarias y básicas del Estado mexicano. ¿Sale, chavos? Entonces, disponer de estos recursos tiene que haber sido analizado qué tan factible era crear un Estado federado a través de la supresión del sistema de departamentalización y que el gobierno de la Ciudad de México ya dejara de pertenecer al Poder Ejecutivo Federal. Aquí tuvo mucha injerencia Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces era presidente del Partido Nacional del PRI, perdón, del PRD, presidente nacional del PRD.
¿sí? Este proceso de democratización establece que las funciones de la administración pública sirvan para mejoras continuas de los ciudadanos, que se democratice a la Ciudad de México para establecer una nueva entidad federativa y que se recoja la figura de quién, del jefe de gobierno. Uh-huh. Obviamente también tenemos ciertas transiciones en cuanto a esta condición de la administración pública, porque sobre todo reconocer qué funciones tiene y de manera general qué decretos puede emitir. Uh-huh. Entonces, en esta condición, jóvenes, ya para ir cerrando la sesión, necesitamos entender que el gobierno de la Ciudad de México ha sido parteaguas súper importante en el fundamento institucional que hoy día opera, que ha sido relevante para movimientos políticos sociales, que ha sido relevante para instituir ciertas edificaciones. Pero la importancia del Distrito Federal radica en sus personajes ilustres, en su historia, en la Catedral Metropolitana como máximo símbolo del catolicismo, al igual que la Basílica de Guadalupe, en sus monumentos, como lo es la Torre Latinoamericana, el Palacio de las Bellas Artes, la cúpula del Movimiento de la Revolución, el Castillo de Chapultepec, el Monumento Reforma, ahí que está en el Ángel de Independencia, para poder mover a la economía central del país. Uh-huh. Sus órganos de poder, recordemos, Pacto Federal, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, establecen las directrices de cómo debe operar la Ciudad de México en favor de las 31 entidades federativas. ¿Sí, muchachos? Hasta aquí tenemos dudas, tenemos preguntas. Ninguna, profesor. Perfecto, gracias, mi querido Hola, abogado. profe, ¿Qué buenas tal? tardes, profe. Yo Buenas tengo tardes. una duda. Sí. Está hablando sobre administración pública. A mí me queda una duda Uh-huh. porque cómo es la distribución, porque ya ve que por decir algo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México que está diciendo de las alcaldías, hay alcaldías que generan muchísimo dinero y hay alcaldías que no generan tanto dinero. Entonces mi duda va con respecto a esto. Se divide, o sea, de las que no tienen mucho, comparten con las que no tienen, o cómo es esto, porque sí se me hace que ahí hay mucha desigualdad. Por ejemplo, Cuauhtémoc, que es una de las alcaldías que tiene muchísimos recursos económicos, y hay otras que no tienen tantos. Entonces aquí, cómo se le hace esa repartición, esa administración pública? Porque si no, entonces estaríamos como en desigualdad. Bueno, eso es lo que yo creo. Bien, magnífica pregunta. No, recuerden que la Ciudad de México, cuando era Distrito Federal, dependía 100% del Ejecutivo Federal. Es decir, dependía directamente de la ley de ingresos federal y el presupuesto de egresos de la federación. Con este cambio generacional y político en los años 97 al año 2012 aproximadamente, que es cuando Miguel Ángel Mancera le da la encomienda de ser ya un Estado federado, la Ciudad de México deja de ser un departamento centralizado del Poder Ejecutivo para convertirse en una de las 32 entidades federativas que hacen al país. Por lo tanto, ellos también dependen de su propio presupuesto de egresos de la local, su presupuesto de egresos local, lo que es la hacienda pública local, porque también nosotros, los que trabajamos para allá o que vivimos para allá, contribuimos al gasto público, con los mismos criterios del derecho fiscal nacional, ¿sí? Puede que en Cuauhtémoc, puede que en, no sé, en GAM, en la propia Iztapalapa, y en Venustiano Carranza se mueva dinero a través del comercio. Pero recuerden que no todo el comercio es formal. Hay mucho comercio informal, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, en ese sentido, el presupuesto de egresos local se tiene que discutir al igual que el presupuesto de egresos de la federación, año con año. O sea, refería yo en el video explicativo que nosotros, los municipios, poseemos personalidad jurídica y patrimonio propios. La Ciudad de México también ya lo posee.
son responsables de establecer sus propias instituciones. Por eso, desde la sectorización del poder, debemos aprender que en la Ciudad de México, hoy día también ya opera ciertas mafias que están perjudicándola, ¿sí? Cada vez se torna muy agresivo esta parte de cómo estamos viendo a las nuevas generaciones. Ahora, retomando lo que es la Administración Pública Federal, recordemos que ellos tienen su propio presupuesto, pero en la localía de lo que es la Ciudad de México específicamente, ellos crean su propio presupuesto de egresos con base en las contribuciones de las que va a tomar parte la hacienda local, la hacienda pública local, ¿sí? Por eso, si yo establezco esta parte de el número de habitantes con respecto de la economía de servicios, pues la Ciudad de México está un tanto rebasada porque no se están cubriendo los parámetros adecuados. O sea, establecer que 100 pesos generados, 73 provienen de los servicios, es bueno, porque se sigue cumpliendo esa premisa de la Ciudad de México. Pero las demás van en aumento respecto de las actividades informales. O sea, sí es comercio, pero es un comercio informal. ¿Sí? Espero haber despejado su duda. Sí, profe, muchas gracias. Bien. O sea, recordemos, jóvenes, que en la Ciudad de México no es que se repartan alcaldías el presupuesto, no, se reparte equitativamente. Cada alcaldía deberá presentar su propuesta de ingresos y su propuesta de egresos para el ejercicio fiscal corriente. Cada alcalde o cada jefe delegacional, así como el titular del Ejecutivo, debe solicitar la comparecencia de sus funcionarios y saber en qué se va a gastar o en qué se gastó, porque aquí es donde el control interno a través de la auditoría pública va a establecer cómo están las finanzas en cada una de las entidades, cuando más en la Ciudad de México, que es donde mayor dinero entra. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta aquí más dudas, preguntas? Ninguna. Bien, Ninguna, profe. perfecto. Obviamente, desde los órganos del poder, muchachos, hay que entender que su ejecutivo de la Ciudad de México es quien, la jefa de gobierno actual, Clara Brugada, y que ella tiene la encomienda de administrar el patrimonio de la Ciudad de México. Y no nada más me estoy refiriendo a los monumentos, me estoy refiriendo a todo lo que hace la Ciudad de México, todos los ingresos per cápita que entran. Desde luego, el Poder Legislativo, a través de la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, tiene la encomienda de revisar esos proyectos de ley, ejecutarlos a través de las fases y pasos del proceso legislativo. Y sus juzgados, al establecer ahora lo que llamamos ciudad judicial, tienen que ser más eficaces, más expeditos y sobre todo menos corruptos, mucho menos corruptos. ¿Sí? Geográficamente, la Ciudad de México cuenta con emblemas y monumentos como es la Catedral, el Monumento a la Independencia, el Monumento a la Revolución, el Monumento de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, la Torre de Rectoría, algunos centros de espectáculos. Y esto va a captar también dinero para el país y específicamente para la ciudad, en donde vayamos viendo cómo va fluctuando. Ahora, recordemos que el centro bursátil importante está en la Ciudad de México, la Bolsa Mexicana de Valores. Por eso, mover el dinero en el país requiere siempre de un Estado central para que se puedan discernir ciertas coyunturas sociales. ¿Y muchachos? Bien, pues hasta aquí llego al final con la sesión de hoy. Les agradezco mucho su atención y bueno, nos veremos la semana entrante ya con tópicos más amplios sobre lo que es, ahora sí, la organización del Estado. Es decir, vamos a analizar un poco de la parte orgánica de la Constitución partiendo de su artículo 42. Vamos a ver quiénes son las empresas de participación estatal, quiénes son los organismos descentralizados y la parte de fideicomisos públicos. ¿Vale, jóvenes? Vamos a ver también los principios de igualdad establecidos en el régimen jurídico del artículo 28 constitucional,
relacionado a las formas en que la administración pública debe prestar sus servicios. Les deseo una excelente tarde y un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego, profesor. Hasta luego, buena tarde. Muchas gracias, profesor. Como siempre, un placer escucharlo. Gracias, encantado de saludarles. Gracias.